sharing para que Eso para es. Yo quería, antes de pasar a abierto todo el mundo, hay una serie de preguntas aquí que me explican desde el comienzo, que expliquen la relación familiar de Samir. Bueno, ya sabemos que estás casado con Claudia, hija de Gabriel y de Estela, pero también la gente está dudando ahora de si estabas hablando desde la finca de Rompecabezas o si lo que mandaste fue un holograma, un robot para que nos hablara y tú estás en Bogotá. Esa es otra pregunta. Pues no, la verdad es que como nuestro hijo vive en Estados Unidos, él llegó el 16 de marzo a Colombia y la ley obligaba que teníamos que encuarentenarnos 2 semanas antes de que pasara todo esto que ha pasado. Entonces dijimos, oiga, ¿dónde vamos a pasar las 2 semanas? En el apartamento chiquitico en arriendo donde estamos mientras remodelamos nuestra casa, donde no existía además un cuarto donde Navid pudiera estar encerrado y no tuviera contacto con nosotros, o dijimos, no, vámonos los 15 días para la finca. Y aquí ya vamos para la 10ª semana en la finca en Arbeláez. Qué maravilla, gracias. Hay una pregunta de Jorge Luis Puerta específica que habla de que en Perú la brecha de los que tienen acceso y los que no se está convirtiendo en un enorme problema social. ¿Qué se Y puede aquí hacer para también. que los gobiernos atiendan este problema, Samir? Y aquí también, Jorge, yo creo que lo que hemos visto es que en América Latina la brecha sigue siendo muy grande, pero digamos que el tema de brindarle mayor acceso a la gente desde el punto de vista de acceso a Internet siempre ha sido un tema muy de campaña, muy político, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en este mes o en este par de meses de pandemia? Que al yo tener que mandar la mayoría de la gente a la casa, al no poder dejar que la gente salga, esa conectividad es importante. Y lo que vemos en la mayoría de los países de América Latina es que hay una gran cantidad de fondos que se están destinando a cómo hago para cerrar esa brecha digital, a cómo hago para que por ejemplo, en Colombia, los más pobres puedan tener internet por 8.000 pesos al mes. Los celulares, las tabletas y los computadores no tengan IVA para poder que la gente los pueda comprar. Las escuelas puedan entregarle tabletas a los niños, etcétera, etcétera. En el caso de Perú pasa lo mismo. El gobierno en Perú ha tenido muchas iniciativas que nunca ha tenido, creo que nunca ha tenido la razón, una razón súper fuerte para ejecutar, pero esta creo que va a terminar siendo. Yo creo que uno de los grandes efectos o uno de los grandes efectos positivos de esto es que vamos a ver cómo la brecha se va a cerrar sencillamente de la mano de la necesidad que nos ha creado esto. Gracias, Samir. Otra pregunta, me preguntan que si esa presentación tú la puedes, la pudiéramos tener. Yo les dije que esto está siendo grabado y Si lo... quieren, yo les mando el PDF de la presentación con los slides, se los mando a través de Darío para que los tengan. Perfecto, Alguna perfecto. vez alguien me decía, pero ¿cómo va a regalar los slides? Y yo le decía, pues mire, si mi presentación es chévere solo por los slides, estoy perdiendo el tiempo. Los slides no deben ser sino la tercera parte del cuento que uno está echando. Y en cambio los slides sí me sirven porque cada uno de ustedes llama a uno de sus hijos y le dice, no sabe la presentación tan berraca que me vi, le voy a mandar un slide de lo que vi y ahí salen otros negocios. Alguien preguntó por aquí en qué hice la presentación. La hice en un programa que se llama Keynote, que es el PowerPoint de Mac. Ok, ok, perfecto. Otra pregunta, tú hablaste de blockchain muy rápido y de Bitcoin. ¿Eso cómo nos puede influir a los que no sabemos nada de eso? No, yo creo que incluso para mí, para la gente de mi edad, el Bitcoin va a tener poco impacto en la vida, pero posiblemente para sus hijos y sus nietos, yo creo que sí vamos a ver un impacto grande. Y es, si ustedes miran, los gobiernos del mundo tienen poder derivado de lo que pueden hacer en el mundo físico, de lo que pueden hacer en el mundo económico. Y una de las grandes peleas, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos contra todo lo que suena a moneda digital, es que va a perder la posibilidad de tener ese poder económico. Y hay grandes iniciativas. El gobierno chino lanzó hace un par de semanas un modelo de moneda virtual impresionante. De nuevo, si uno va a China y uno mira lo que esos manes hacen en digital, no los hace nadie. Pero aquí yo creo que lo que vamos a ver es posiblemente un modelo como el del Libra, que es una moneda que estaba proponiendo la gente de Facebook en conjunto con alguien más, puede cambiarlo todo. Y es que piensen que al final una familia, por ejemplo, en Estados Unidos que le manda plata a su familia en Colombia, generalmente tiene que pasar a través de un Western Union o de alguno de estos que le cobra una cantidad importante de plata para hacer esa transferencia. Pero si los dos tienen Facebook y si en Facebook además puedo comprar lo que necesito, si en Facebook yo le mando plata a esa persona, a mi mamá, por ejemplo, en Colombia, para que mi mamá en Colombia pueda comprar el mercado, pero si puedo comprar el mercado en Facebook
y ese personaje en Facebook me recibe la moneda de Facebook. ¿Sí? Como pasa hoy con Rappi. Digamos que el modelo de Rappi va a ser muy interesante por eso, porque la gente metió la plata a Rappi, pero la plata nunca va a salir de Rappi, la plata nunca va a subir a Vivienda, nunca va a subir a Bancolombia, nunca va a subir al Grupo Aval. La plata se va a quedar ahí en esa billetera virtual y se va a transar ahí. Y entonces ahí la diferencia es qué pasa si esa plata existe ahí o si ya es un Bitcoin, etcétera, etcétera. Bitcoin es, digamos que hoy en día Bitcoin tiene una particularidad y es que todavía la gente lo está usando para especular, ¿cierto? Pero eventualmente va a haber monedas un poco más estables que lo único que lleven es a que el valor no sea tan volátil y la gente haga más transacciones a través de ello. Y yo creo que ese sí va a ser un impacto grande y sobre todo un impacto para los Estados Unidos. Gracias. Bernardo Nieto pregunta si esto tan maravilloso lo podemos disfrutar quienes tenemos internet y estamos alfabetizados, pero la brecha digital entre la ciudad y el campo y los grupos sociales es muy grande. ¿Cómo llegar que esto beneficia a más de 32 millones de analfabetas en América Latina? Es súper chévere la pregunta porque hay como 3 vertientes que estamos viendo que son muy interesantes. Piensen en una persona que es analfabeta y por ende no sabe leer ni escribir, ¿sí? Pero es una persona a la que le enseñan a espichar un botón y con ese botón entonces ahora puede hablar con una persona en otra parte del mundo. O puede pedirle al computador que le lea lo que está escrito pero que él no entiende y el computador se lo lee en voz alta, ¿sí? Piensen además lo que hablábamos un poquito de este modelo de los pequeños agricultores que hoy en día no tienen que llevar sus productos a una plaza de acopio y esa plaza de acopio se la entrega a un comerciante y ese man lo lleva a la plaza de Palo Quemado y de la plaza de Palo Quemado lo llevan al Carulla y en el Carulla yo lo compro, sino que directamente ese pequeño agricultor, por ejemplo, en Boyacá, hoy ya le está vendiendo a clientes directamente en Bogotá. Cobran más, pero la persona que pagó mucho menos. Entonces, esa cadena de intermediación debería empezar a morir en la medida en que más gente en el campo tenga ese acceso. Lo más interesante, por ejemplo, del caso en América Latina es que si uno mira, la mayoría de los hogares campesinos no tienen un computador, pero la mayoría de esos hogares campesinos ya tienen un teléfono inteligente. Entonces, piensen lo que pasa cuando somos capaces de llevarles conectividad a Internet a ellos y toda una familia pasa de estar completamente desconectada a tener un computador de bolsillo. Listo, no es el mejor modelo, no es el modelo, digamos, más útil para que todos estudien, pero es un muy buen primer paso. El gran reto en realidad es que la gente no use el teléfono o el Internet para ver YouTube y postear pendejadas, sino que lo pueda usar para aprender, que lo pueda usar para... Me perdimos. Hola, Samir. Creo que la conectividad en rompecabezas está fallando. Se le rompió la cabeza. Samir, te perdimos. Se congeló. Esa era la siguiente pregunta que le iba a hacer a Samir. ¿Qué pasa si todo esto se puede colapsar de un momento a otro? Pero no te oímos, Samir. Volví, creo. Perdón, un minuto, lo voy a llamar. ¿Listo? Volví, no me... Ya entró. Ya volví, sorry. Samir, la siguiente pregunta era que qué pasaba si esto colapsaba o si no le llega allá al rompecabezas. No, la gran pregunta es que en realidad nos volvemos cada vez más dependientes de la tecnología y cuando llega a haber un problema con la tecnología, pues nos quedamos sin nada. Yo creo que ese es uno de los... Hay 2 riesgos grandes de esto. Uno, la dependencia que cada vez tiene más nuestra economía y nosotros como personas en la tecnología, pero el segundo y el más importante es todos los riesgos de seguridad que vienen asociados a empezar a usar tecnología como esta, que no necesariamente es ni la más clara ni la más amigable. Entonces, si ustedes miran, el delito más grande en el mundo hoy es el cibersecuestro. ¿Sí? ¿Y qué es el cibersecuestro? Que un día llegan y el computador está bloqueado y dice, hola, las fotos de tus nietos. Otra vez. ¿Te perdimos? Algo pasa. Mientras vuelve, Juan Ignacio Arango ahí está. Se vinculó. Un segundito. Juan Ignacio, qué gusto verte. Allí volvió Samir. Sigue Samir. No, les estaba diciendo que entonces el problema es el problema de seguridad, ¿no? Y el problema de seguridad va a seguir creciendo porque la medida en que la gente se conecta, pues más riesgos tenemos de que los hackers hagan de las suyas con nosotros. Y ahí viene, digamos, el tema más importante es enseñarle a la gente a usar las cosas de manera segura. Darío. La última pregunta que ha llegado es la de Gustavo Adolfo Ordóñez que dice, tú hablas en idioma del primer mundo.
se cambiará de vida humana a vida aparatológica. Eso es lenguaje de Gustavo Adolfo. Wow, yo creo que sí. Yo creo que eventualmente hoy estaba hablando con Navic de un servicio que vi que me pareció súper creepy y es, piensen en ustedes todas las memorias y enseñanzas que ustedes pueden tener para sus nietos. Este servicio lo que hace es que les envía o se conectan o les envía, por ahora solo está disponible en Estados Unidos, pero les envía unos entrevistadores que les hacen algunas preguntas y esas preguntas luego se montan en un modelo de inteligencia artificial de tal manera que sus nietos eventualmente puedan preguntarle a través de una Alexa, de un HomePod, de lo que sea, oye abuelito, ¿tú qué fue lo que estudiaste? Y el algoritmo toma esas respuestas que ustedes dieron y pueden, digamos, seguir conversando con sus nietos incluso después de la muerte. Entonces, a mí no me parecería raro que lleguemos a una vida aparatológica en la que muchos de nuestra información, conocimiento, memorias y demás, las dejemos en un aparato para que otros las sigan consumiendo, consultando y aprovechando más allá de cuando nos muramos. Pero seguramente lo que va a pasar es que no nos vamos a morir. Se nos morirán partes del cuerpo, pero eventualmente deberíamos poder ser capaces de trasladar nuestro conocimiento y nuestra conciencia a una máquina. Y ahí entramos en un tema en el que creo que nos podemos quedar, sobre todo con ustedes, 3 días discutiendo sobre el tema del alma. Y ahí hay unas discusiones súper chéveres, súper complejas. Darío. Sí, Ramiro, adelante. ¿Puedo pedir una licencia? Es que debo retirarme. Quiero hacer 2 comentarios. Samir, espectacular. Gracias. Realmente espectacular. Muchas gracias, de verdad. Primero, yo creo que uno de los problemas que tiene que afrontar el mundo, y muy especialmente América Latina y otros países subdesarrollados, es entender que el mundo digital no es un sector, es un ambiente tecnológico, como el medio ambiente. Y que por lo tanto, hoy un derecho esencial del ser humano es estar conectado. Total, estoy de acuerdo. Cuando los gobiernos entiendan eso y se consagre como un derecho esencial, lógicamente estará obligado a proveer la conectividad a ese ser humano, porque el nuevo nombre de la marginalidad es no estar conectado. Eso me parece muy importante. Y otro es, cuando yo era el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, le propuse a mis agremiados que hiciéramos un gran foro en donde le preguntáramos a pensadores de distintas áreas del conocimiento qué tipo de ser humano surge a raíz de todo este gran cambio tecnológico que es imparable. Esa no es la discusión. La discusión es qué es lo que va a surgir y qué es lo que la educación y la formación, más que la educación, tiene que hacer para conservar unos nuevos valores. Porque ¿qué hombre, qué ser humano está surgiendo a partir de esta gran revolución tecnológica? Total, y creo que no estamos preparados. Desgraciadamente, perdóname, Samir, uno de ellos desgraciadamente me dijo, ¿y ese foro cómo se refleja en mi caja? Y aquí no hay nada que hacer y renuncié a la CCIP. Y ya tenía 5 o 6 pensadores que venían a, digamos, hablar de eso, entre ellos Ginás, para explicar qué nuevas conexiones neuronales se están dando en los niños y qué tipo de cerebro está cambiando fisiológicamente en esta nueva era. Entonces, a mí me parece que para nosotros como abuelos, como padres, como educadores, ese es el interrogante. Okay. Que nosotros seamos capaces de entender qué nuevo ser humano está surgiendo. 2 cositas. Hablabas del crimen y de los delitos cibernéticos. ¿Quién es la autoridad para investigarlos? ¿Dónde se cometió el delito? ¿Quién tiene, digamos, potestad para investigarlo si no hay un lugar físico donde se cometió, por un lado? 2, ¿dónde quedan las soberanías de los países? Es que cambia absolutamente toda la concepción. De manera que
una reflexión que me gustaría que con todo tu conocimiento también empezaras a hacer es qué es lo que está surgiendo como ser humano, cuáles valores van cambiando, qué es lo que posiblemente permanece, qué es lo que de pronto ellos van a añorar, ese nuevo ser humano que va a crecer, porque a mí me parece que ahí es donde nosotros, con la formación que tenemos, sin tratar de replicar lo que ya no somos, lo que ya no vamos a hacer, pero sí hacer entender que ahí, de todas maneras, dentro de ese hombre interconectado, hay una realidad emocional, espiritual, no hablo religiosa, espiritual, de pensamiento que es necesario también integrar. Total, y yo adicionaría a tu comentario uno que está haciendo aquí Carlos y Vertica, y es cómo le meto este tema, digamos, a este tema, el tema de la ética, ¿no? Y es, efectivamente, los niños de ahora son niños muy diferentes a lo que fuimos nosotros cuando éramos niños. El cerebro de los niños es diferente, pero además los modelos de valores son muy, muy diferentes en todo. Y lo que se viene es un reto inmenso porque esto salió súper rápido, la legislación es súper lenta, nosotros, digamos, desde el punto de vista social somos lentos y lo que vamos a terminar dándonos es contra la pared el día que nos demos cuenta, oiga, hicimos todo lo que había en la base, pero no le metimos las cosas importantes, la ética, las formaciones, los valores, etcétera, etcétera, para asegurar que ese ser humano termina siendo un ser humano bueno. Y yo les diría, no hay mejor ejemplo para eso que lo que uno puede ver que ocurrió, por ejemplo, con el proceso de paz en Colombia o con las elecciones en Estados Unidos y cómo la gente se volvió absolutamente ignorante y decide no oír los puntos de vista de nadie más y se consumen en una cámara de eco de yo estoy bien, yo estoy de acuerdo, o sea, todo el mundo está de acuerdo conmigo, yo tengo la razón. Eso genera unos problemas éticos y morales inmensos. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, más allá que el tema de la seguridad. Yo también creo que el gran reto es cómo aseguramos que estamos preparándonos y estamos preparando a nuestros hijos y a nuestros nietos para que sean personas de bien en un mundo que es completamente diferente al nuestro. Samir, una cosa que quisiera añadir a esto mismo de la ética es que lo sabe todo el mundo, no se sabe quién tiene la autoridad para decir esto que está en la red es verdad o es mentira. Hoy tiene el presidente de los Estados Unidos diciéndole a Twitter que no tiene derecho a decir que lo que dijo era mentira. De acuerdo. Y ahí estamos en una situación que probablemente hoy va a hacer un decreto prohibiéndole a Twitter cosas. Pero mire, ahí, Darío, ahí hay un ejemplo mucho más profundo, pero que tiene que ver con ese tema de ética, de verdad y no sé qué, y es, piensen que un carro autónomo de los que vimos atropella a una persona. ¿De quién es la culpa? ¿A quién mandó a la cárcel? ¿Al que produjo el carro? ¿Al dueño del carro? ¿Al que produjo el software? El año antepasado MIT hizo una encuesta de esto y entonces le preguntó a gente en diferentes países, oiga, usted es el programador de un carro autónomo y al salir de una curva se da cuenta que tiene dos opciones, o atropella a una anciana que está cruzando la calle o atropella a 3 jóvenes que están sentados en el andén. ¿Qué decisión toma? Lo más interesante del estudio es que dependiendo de usted dónde vive y cuál es su código moral y su enseñanza religiosa, etcétera, etcétera, las respuestas son súper diferentes. En Japón la gente dice, no, mate a los jóvenes. En Estados Unidos la gente dice, no, mate al viejo. En Alemania lo que dice, sí, o sea, en cada uno de los países hay una visión diferente a una pregunta que no debería tener ningún debate. Y si eso es con eso, nos bajamos al modelo que tú estás hablando y es, llegamos a un mundo en el que hoy se está hablando mucho de la postverdad y yo creo que es un término que lamentablemente es real, ¿sí? Y es, ya no existe la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente consigue suficientes argumentos para soportar su posición de vista, decir, esta es mi verdad absoluta y sobre ella no me quiero mover. Y resulta que en muchos de los casos esos argumentos que usan son falsos o están manipulados o no lo leyeron entero o no lo entendieron, etcétera, etcétera. Ese sobreflujo de información no nos está volviendo más inteligentes, nos está volviendo al contrario mucho más brutos. Bueno, nos hemos pasado del tiempo, Samir, y muchísimas gracias.